Moisés, el hombre que habló con Dios, que enfrentó a faraones, partió el mar en dos y vio lo imposible hacerse realidad. Pero sabías que casi fue muerto por Dios, que su cuerpo fue disputado en el cielo, o que pidió ver la gloria divina y fue transformado para siempre. Hoy te revelaré los secretos más profundos de la vida de Moisés, aquellos que pocos conocen. Prepárate para un viaje de fe, misterio y poder. Y ya deja tu me gusta y suscríbete, porque esta historia cambiará tu forma de ver lo extraordinario. Escuchen pues, que les narraré uno de los momentos más profundos de la vida de Moisés, aquel a quien Dios eligió para conducir a su pueblo. Era un tiempo de prueba e incredulidad. Un tiempo en que los corazones del pueblo vacilaron. Imagina la escena. Un hombre solitario, envuelto en un manto, escala la montaña que parecía tocar el cielo, el monte Sinaí. Allí, entre truenos y humo, Moisés se encuentra ante el Dios viviente, recibiendo las tablas de la ley, escritas por el propio dedo divino. Cada palabra grabada en la piedra era un pacto, una alianza sagrada entre Dios y su pueblo. Era un momento de gloria, de esperanza, de promesa. Pero mientras Moisés permanecía envuelto por la presencia divina, algo terrible sucedía en el campamento abajo. El pueblo que él lideraba, ese mismo pueblo liberado de la esclavitud con grandes milagros, comenzó a vacilar. Impacientes ante la demora de su líder, tomaron sus joyas, las mismas que simbolizaban los regalos de Dios, y bajo la dirección de Aarón, las fundieron en forma de un becerro de oro. «Este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto», proclamaron. Una traición tan profunda, tan dolorosa, que parecía borrar todo lo que Dios había hecho por ellos. Cuando Moisés descendió de la montaña, la visión del becerro y la celebración desenfrenada lo golpearon como una tormenta. Aquellas tablas que llevaba, símbolos del pacto sagrado, fueron arrojadas al suelo y quebradas, no por accidente, sino como un testimonio físico de la ruptura de la alianza que el pueblo acababa de cometer. Su alma estaba angustiada, pero Moisés no se rindió. Sabía que ese pueblo, a pesar de sus fallos, seguía siendo el pueblo elegido por Dios. Con el corazón pesado, Moisés subió nuevamente al monte Sinaí. Allí, postrado, intercedió como un verdadero mediador. Sus palabras fueron de una humildad impresionante. «Ah, Señor, este pueblo ha cometido un gran pecado, pues se han hecho un Dios de oro. Pero ahora te ruego, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito». Piénsalo. Moisés estaba dispuesto a entregar su propia salvación, su propia vida eterna, para salvar a aquellos que lo habían traicionado. Sabía el peso del pecado que el pueblo cargaba, pero su compasión era mayor. Este fue el mayor acto de sacrificio de su liderazgo, colocarse entre la ira divina y el pueblo pecador. Pero Dios, en su infinita justicia y misericordia, respondió: «Aquel que peque contra mí, lo borraré de mi libro». Aún así, Dios escuchó el clamor de Moisés y perdonó al pueblo como nación, aunque cada individuo fue responsabilizado por sus propios actos. Este momento nos muestra el verdadero carácter de Moisés como líder. No era solo un legislador o un libertador, era un intercesor, dispuesto a cargar con los errores que no eran suyos. Más que eso, señalaba algo mayor, un reflejo del sacrificio que se haría muchos siglos después, cuando un hombre sin pecado entregaría su vida para cargar con los pecados de toda la humanidad. Escuchen ahora lo que ocurrió con la serpiente de bronce, algo que comenzó como un símbolo de curación, pero terminó convirtiéndose en un objeto de idolatría. En tiempos antiguos, cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, hubo un momento en el que se rebelaron contra Dios. Se quejaron de su suerte, despreciaron el maná que caía del cielo y murmuraron contra el Señor y contra Moisés.
Entonces, como un castigo justo, Dios envió serpientes venenosas que mordieron a muchos en el campamento. El sufrimiento fue grande y muchos perecieron. Pero cuando el pueblo se arrepintió y clamó por misericordia, Dios, en su infinita compasión, ofreció una solución. Ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la colocara en lo alto de un poste, de modo que todos los que la miraran fueran sanados. Y así sucedió. Aquellos que alzaban los ojos hacia la serpiente eran salvados, no por el objeto en sí, sino por la fe en el poder de Dios que sanaba a través de ella. Pero como tantas veces ocurre con el corazón humano, aquello que debía ser un símbolo se transformó en un ídolo. Muchos años después, el pueblo comenzó a adorar la serpiente de bronce, dándole un nombre, Nehushtan. Quemaban incienso delante de ella, olvidando que el verdadero poder provenía de Dios. Fue solo en el tiempo del rey Ezequías que esta idolatría fue confrontada. Ezequías, un hombre justo, destruyó la serpiente, reduciéndola a pedazos para que el pueblo fuera liberado de su ceguera espiritual. Recordó a todos que Nehushtan no era más que una pieza de bronce, sin vida, sin poder en sí misma. Y así aprendemos una lección valiosa. Incluso aquello que fue usado por Dios para realizar milagros puede convertirse en un ídolo en nuestras manos si olvidamos dirigir nuestra adoración únicamente a Él. Guárdense, por lo tanto, de colocar cualquier cosa o persona en el lugar que pertenece únicamente al Señor. La gloria y el poder son de Él y de nadie más. Después de años en el desierto, Moisés escuchó la voz de Dios en la zarza ardiente, llamándolo para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Aceptó el llamado y partió, llevando consigo a su familia. Pero en el camino, algo ocurrió. Dios encontró a Moisés durante la jornada y quiso quitarle la vida. Parece extraño, ¿verdad? ¿Por qué actuaría así contra aquel que él mismo había elegido? La respuesta estaba en algo que Moisés había descuidado, la circuncisión de su hijo. Esto no era solo una tradición, sino un símbolo sagrado del pacto entre Dios y su pueblo. Moisés, el hombre que sería el mediador entre Dios e Israel, no había cumplido este mandamiento en su propio hogar. Fue entonces que Séfora, su esposa, percibió la gravedad de la situación. Con determinación, tomó una piedra afilada y realizó la circuncisión en su hijo, diciendo, «Ciertamente eres para mí un esposo de sangre». Y así Dios perdonó a Moisés. Este evento nos enseña algo poderoso. Moisés estaba a punto de liderar al pueblo, de ser el representante de Dios ante una nación entera, pero había una falla en su propia obediencia. Dios es santo y justo, y aquellos que lo representan deben vivir de acuerdo con sus mandamientos. Moisés aprendió esa noche que su liderazgo espiritual requería integridad personal. Así también somos llamados, cada uno de nosotros, a alinear nuestras vidas con los caminos del Señor antes de guiar a otros, porque Dios no tolera la negligencia de aquellos que llevan su mensaje. Así, Moisés, aquel que caminó tan cerca de Dios, terminó su jornada terrenal a las puertas de la tierra prometida, contemplándola desde lejos, pero sin cruzar el Jordán. Fue una lección dolorosa, pero llena de sabiduría, que nos muestra que incluso los más grandes entre los hombres no están por encima de la justicia divina. Pero no piensen que esta historia termina aquí. Porque mientras Moisés conducía al pueblo bajo la dirección de Dios, enfrentó muchos desafíos. Y uno de los más fascinantes y misteriosos fue el enfrentamiento con los magos de Egipto, aquellos que osaron desafiar los milagros realizados por el Señor. Este episodio nos lleva a reflexionar sobre el poder de Dios en contraste con las fuerzas del engaño. Sí, la historia de los magos y su enfrentamiento con Moisés revela verdades profundas sobre el poder divino y la vanidad de los hombres. Déjenme contarles sobre este choque de autoridad y fe.
El enfrentamiento de Moisés con los magos de Egipto es un recordatorio poderoso de que, en este mundo, siempre habrá fuerzas que intenten imitar el poder de Dios. Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón, no eran solo portadores del mensaje divino, sino también instrumentos de los milagros del Altísimo. Aarón lanzó su vara al suelo, y ésta se transformó en una serpiente. Los magos del faraón, con sus artes oscuras, replicaron la señal, transformando sus propias varas en serpientes. Pero lo que sucedió a continuación fue innegable. La serpiente de Aarón devoró las de ellos, mostrando que el poder de Dios no puede ser igualado. Aún así, los magos continuaron resistiendo, replicando las primeras plagas con sus hechicerías. Sin embargo, cuando llegó la plaga de los piojos, sus habilidades fallaron. Ellos mismos declararon: «Esto es el dedo de Dios». Estos acontecimientos muestran que el poder del maligno puede engañar, pero siempre será limitado ante el Creador. El orgullo humano intenta resistir lo divino, pero la verdad de Dios prevalece como un río que rompe todas las barreras. Y así como los magos de Egipto desafiaron el poder de Dios, Moisés enfrentó otro desafío inusual más adelante en su vida: el propio misterio de su muerte y sepultura. Sí, mis oyentes, Dios no solo eligió el momento de la partida de Moisés, sino que también tomó para sí el cuidado de enterrarlo. Permítanme narrarles este final tan único y digno de reflexión. Hemos llegado a uno de los momentos más intrigantes de la historia de Moisés, un hombre que caminó con Dios de manera tan íntima que incluso su muerte estuvo marcada por un misterio divino. Después de guiar al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto, Moisés llegó al monte Nebo, desde donde pudo contemplar la tierra prometida. Allí, desde lo alto, vio las colinas verdes, los valles fértiles y el Jordán que serpenteaba por la tierra. Pero esa tierra, que tanto había deseado, no sería pisada por sus pies. Entonces, en el silencio de aquel monte, Dios tomó la vida de su siervo. Moisés, con sus 120 años, seguía fuerte y pleno, sin que su vista se hubiera debilitado ni su vigor disminuido. Pero Dios, en su sabiduría, eligió el momento exacto para llamarlo. Y no solo eso, fue el propio Dios quien lo sepultó, en un lugar desconocido hasta el día de hoy. ¿Por qué Dios ocultó el lugar? Quizás porque el corazón humano, siempre inclinado a la idolatría, podría haber transformado la tumba de Moisés en un lugar de adoración indebida. Así, Dios preservó el misterio, honrando a su siervo de una manera única y protegiendo al pueblo de caer en el error. La historia de Moisés no terminó con su muerte en el monte Nebo. Por el contrario, un misterio profundo y celestial rodeó su cuerpo, revelando una vez más la importancia de su jornada y el impacto de su vida. Después de su muerte, registrada como un evento único en la Biblia, con el propio Dios enterrándolo en un lugar desconocido, el cuerpo de Moisés se convirtió en el centro de una disputa sobrenatural. Las Escrituras, en el libro de Judas, nos revelan este evento singular. El arcángel Miguel disputó con Satanás por el cuerpo de Moisés. Aunque el texto es breve, el misterio que lo rodea despierta preguntas y profundas reflexiones. ¿Por qué Satanás, el adversario, tendría interés en el cuerpo de Moisés? La respuesta, aunque implícita, podría residir en el potencial de idolatría. Moisés era una figura reverenciada por Israel, un líder que fue mediador entre Dios y su pueblo, libertador de las manos de Egipto y el que recibió las tablas de la ley. El adversario, astuto como siempre, podría haber planeado usar el cuerpo de Moisés como instrumento de idolatría, desviando el corazón del pueblo lejos del Dios verdadero. Pero Dios intervino. El arcángel Miguel, descrito en las Escrituras como uno de los principales guerreros de Dios, fue enviado para proteger el cuerpo de Moisés. En el enfrentamiento con Satanás,
Miguel no usó su propia autoridad, sino que declaró con firmeza: «Que el Señor te reprenda». Esta respuesta es un testimonio de la humildad y de la total dependencia de Miguel en el poder de Dios. Un ejemplo para todos nosotros sobre cómo enfrentar las fuerzas del mal. El lugar del sepulcro de Moisés permaneció oculto no como un misterio para provocar curiosidad, sino como una protección contra la inclinación humana a la idolatría. Dios, en su sabiduría, sabía que una tumba marcada podría haberse convertido fácilmente en un lugar de adoración indebida, desviando el enfoque del pueblo del verdadero objeto de su fe. Este evento también nos recuerda que incluso en el reino celestial existe una batalla continua entre el bien y el mal. Miguel, un ser poderoso y santo, sabía que su fuerza provenía únicamente de Dios. No confió en sus propias habilidades, sino en su completa sumisión al Señor. La disputa por el cuerpo de Moisés nos enseña 3 lecciones fundamentales. Primero, que el enemigo busca constantemente oportunidades para desviar nuestro enfoque de Dios. Segundo, que la verdadera autoridad y poder pertenecen al Señor. Y tercero, que así como el cuerpo de Moisés fue preservado, nuestra fe y devoción deben estar firmemente ancladas en el Creador y no en ningún objeto o persona. Incluso en la muerte, Moisés nos enseña algo profundo: que Dios cuida de sus siervos, protegiendo no solo sus vidas, sino también sus legados. Y así, el cuerpo de Moisés permaneció donde Dios quiso, lejos de los ojos humanos, pero no del corazón divino. Pero este no fue el último capítulo de la historia de Moisés. Él, que había servido a Dios con tanta fidelidad, fue honrado de manera magnífica en un momento que unió el cielo y la tierra. En la transfiguración de Jesús, Moisés volvió a aparecer junto a Elías en una escena que reveló la gloria de Cristo y el cumplimiento de todas las promesas divinas. Ahora permítanme contarles sobre este encuentro extraordinario. Aunque Moisés no pisó la tierra prometida durante su vida terrenal, fue honrado de manera grandiosa en un momento que unió el cielo y la tierra. Mucho tiempo después de su muerte, Moisés apareció nuevamente, y esta vez junto a Elías, en un evento singular: la transfiguración de Jesús. En lo alto de una montaña, ante los discípulos Pedro, Santiago y Juan, Jesús reveló su gloria celestial. Su rostro brillaba como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Fue allí donde Moisés y Elías se unieron a él, representando respectivamente la ley y los profetas, testificando que todo culminaba en Cristo. Los discípulos, maravillados, vieron la grandeza de Moisés, pero también comprendieron algo mayor: que Jesús no era solo un hombre extraordinario, sino el propio Hijo de Dios, el cumplimiento de todas las promesas de la ley y de las profecías. Y aún en esta escena de esplendor, Moisés no buscó su propia gloria. Su presencia apuntaba a Cristo, quien es mayor que la ley y los profetas, aquel que sería el mediador de un nuevo y eterno pacto. Pero la jornada espiritual de Moisés no terminó allí. Aún había un deseo profundo en su corazón, algo que había buscado durante toda su vida: ver la gloria de Dios de manera plena. Ahora, permítanme contarles sobre el momento en que Moisés hizo esta audaz petición y sobre la respuesta divina que recibió. Moisés, el siervo fiel, siempre buscó algo más allá de los milagros que presenció. Vio el mar abrirse, el maná descender del cielo y el agua brotar de la roca. Conversó con Dios como quien habla con un amigo, pero aún así, Moisés deseaba algo más profundo, algo que trascendiera todas las maravillas. Anhelaba ver la gloria de Dios. En una ocasión, Moisés se atrevió a hacer este pedido al Señor: «Te ruego que me muestres tu gloria». Dios, en su infinita gracia, respondió: «Haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré mi nombre, pero no podrás ver mi rostro».
porque ningún hombre puede verlo y vivir. Entonces Dios colocó a Moisés en una hendidura de la roca y lo cubrió con su mano, mientras su gloria pasaba. Cuando retiró su mano, Moisés vio solamente las espaldas de Dios, una manifestación limitada, porque la plenitud de la gloria divina es inaccesible al hombre. Aún así, el rostro de Moisés brilló intensamente después de este encuentro, reflejando la luz de la gloria de Dios. Fue un recordatorio poderoso de que, aunque no podemos comprender totalmente la grandeza del Creador, su presencia transforma a aquellos que se acercan a Él. Y al cerrar esta historia, quiero llevarlos al desenlace de toda esta jornada. Moisés, el hombre que vio la gloria de Dios en parte, se convirtió en un símbolo de algo mayor, el plan divino que sería plenamente revelado en Cristo. Ahora, permítanme compartir cómo esa gloria de Dios fue revelada a Moisés y cómo eso nos apunta hacia el futuro. Llegamos al punto culminante de la historia de Moisés, donde el misterio de la gloria de Dios fue revelado de manera singular. Después de pedir ver la gloria divina, Dios, en su misericordia, respondió de una forma que Moisés pudiera soportar. Lo colocó en una hendidura de la roca, lo cubrió con su mano y permitió que solo una parte de su gloria fuera visible, una visión de sus espaldas. Aún así, esa pequeña manifestación fue suficiente para transformar a Moisés. Su rostro brilló intensamente, irradiando la gloria de Dios, al punto que necesitó cubrirlo con un velo al descender de la montaña. Era como si Moisés llevara consigo un fragmento de la santidad divina, un reflejo del Dios viviente que había caminado tan cerca de él. Pero esa revelación, por más grandiosa que fuera, aún era limitada, porque la plenitud de la gloria de Dios solo sería revelada siglos después, cuando el propio Hijo de Dios, Jesucristo, viniera a la tierra. En Jesús, Dios no se mostró solo en fragmentos, sino en totalidad, el propio Dios habitando entre los hombres. La jornada de Moisés es un poderoso recordatorio de que, incluso en medio de nuestras limitaciones, Dios nos llama a algo mayor. Fue un hombre que enfrentó miedos, fracasos y desafíos aparentemente imposibles, pero nunca dejó de buscar la presencia divina. Cada paso que Moisés dio apuntaba hacia un plan eterno, el propósito de Dios para redimir a la humanidad y revelar su gloria. La historia de Moisés no trata solo de milagros o liderazgo, trata de valor frente a lo desconocido, sacrificio por los demás y una fe que transforma vidas. Es una invitación para ti y para mí, para caminar más cerca del Creador, buscar su luz y reflejarla en todo lo que hacemos. Si este mensaje te tocó, no dejes que termine aquí. Dale me gusta a este video para ayudarnos a llevar esta historia aún más lejos. Suscríbete al canal para seguir acompañando mensajes que inspiran y comparte este video con alguien que necesite una palabra de fuerza y esperanza. Juntos podemos expandir el impacto de esta jornada e inspirar a muchos a encontrar propósito y fe. Gracias por estar conmigo hasta el final de esta historia. Y recuerda, así como Moisés, tú también puedes vivir algo extraordinario. Hasta el próximo video.